investigadores, académico certificado en comercio internacional por la Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Contaduría y Administración. Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha realizado estancias internacionales de investigación en DePaul University en Chicago, Estados Unidos, la Universidad Nacional del Sur de Argentina y en la Universidad de Granada en España. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAT, donde ingresó desde marzo de 2010. Es profesor de posgrado y forma parte del núcleo académico básico del doctorado en estudios económico-administrativos y es coordinador académico de la maestría en contaduría, mismas que forman parte del Programa Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT. Es profesor también en la Universidad Olmeca en posgrado y ha participado con la universidad impartiendo el diplomado de Mercadotecnia Internacional desde 2005. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Germán Martínez Prats. Vamos a escuchar su ponencia, a estar atentos a ella y vamos a dar un tiempo al final para preguntas y respuestas, comentarios. No sé si alguien de mis compañeros quisiera hacer algún comentario al respecto. Si me permites, Mari Carmen, nada más quisiera darle la bienvenida a Germán, que es un lujo para la universidad, que está incorporado ya como docente de nosotros. Desde hace muchos años conozco su trayectoria, su calidad académica, su formación profesional, que ya lo vieron ustedes en su currículum. Y Germán, pues muchas gracias, de verdad te volvemos a agradecer, perdón la reiteración, pero vale la pena hacerla varias veces, que nos hayas aceptado en este webinar, que es muy importante para nosotros porque pues tenemos muchos alumnos de esta área de económico-administrativas y de sociales que pues obviamente tienen que estar atentos a este tema, y creo que lo que tú hoy nos vas a exponer, comercio exterior y reactivación económica, pues no solamente se restringe a esa área de formación profesional, sino en general todos tenemos que estar pues atentos en razón de lo que está ocurriendo por la pandemia, que nuestra situación económica se ha complicado más de lo que ya de por sí estaba, y que el comercio exterior pues se presenta hoy como una alternativa, y sé porque conozco tu trabajo de mucho tiempo que has insistido en algo que yo comparto totalmente contigo, que es también diversificar nuestra dependencia, ¿no? Estamos siempre pues esperando qué va a pasar con ese 89% de comercio desde Estados Unidos y de regreso, y hoy pues en esta lucha que se está dando de manera muy abierta, y no creo que vaya a modificarse mucho a partir de mañana que llega a la presidencia de los Estados Unidos un nuevo mandatario con una visión no tan, diríamos, complicada como la de Donald Trump, pero a final de cuentas, pues Estados Unidos está viendo al dragón chino crecer como un enemigo evidente, y eso obviamente pues también va a generar una, digamos, una estrategia en cuanto al comercio exterior. Y si bien tenemos un nuevo tratado de libre comercio con características diferentes al que se firmó en 1993, pero bueno, pues al final de cuentas lo tenemos. Pero bueno, también tenemos que ver lo que están haciendo los vecinos del sur, acercándose a China. Así es que estoy seguro, mi estimado Germán, que tu conferencia va a ser muy interesante y de ella vamos a brevar. Y obviamente te pedimos, además de este webinar, que nos haces la gentileza, y felicito a Jesús por haber pues, buscado que nuevamente estuvieras con nosotros, el hecho de que en otros proyectos que tenemos, la actualización precisamente del programa de comercio exterior y aduanas, una maestría que estamos desarrollando en ciencias políticas y sociales, en donde hay una parte específica sobre el tema de relaciones internacionales, comercio exterior, pues nos puedas ayudar, ¿no? Porque es un lujo para la universidad tener a profesionales como tú. Entonces, Germán, muchas gracias, felicidades por este nuevo año, que sea menos, ya con tantito va a ser menos malo que el año que entra, y estaremos atentos a tu plática. Gracias, Germán.
Nada, doctor, buenas tardes a todos. Doctor Igartua, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí es un gusto también al maestro Cuevas y a todo el equipo de la Universidad Olmeca por la invitación. Y como siempre es un gusto estar trabajando con la universidad. Fue la primera universidad que me abrió a mí las puertas para impartir clases, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Entonces, soy parte de la Universidad Olmeca y bueno, en este momento me toca estar aquí con ustedes para platicar acerca de este tema de comercio exterior y reactivación económica en América Latina, que como bien mencionaba usted, las condiciones económicas a nivel mundial cambiaron. Y platicábamos hace unos momentos antes de comenzar precisamente este webinar, que lo que generó esta pandemia fue demostrar a los países su gran dependencia de la producción de Asia, llámese China en específico, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos de los países en un momento dado, cuando empieza esta situación de la pandemia, pues no contaban ni con la capacidad para producir cubrebocas, materiales médicos de primera necesidad. Y bueno, se está hablando mucho de pospandemia. Yo creo que todavía no pasamos a ese punto. Estamos todavía en un punto que es álgido en cuestión de los contagios, estamos todavía en cuestión de pandemia, pero independientemente de las cuestiones de salud, el comercio tiene que ser un mecanismo de reactivación y generación de ingresos para los países en la región, y es lo que platicaremos un poco, ¿no? Exactamente qué se prevé, de acuerdo a los organismos oficiales, como mecanismos de reactivación en materia de comercio exterior, sobre todo en este año, dejando atrás lo que pasó en 2020, que hubo una depresión en cuanto al comercio exterior a nivel mundial, y aunque se prevén unos crecimientos para este año 2001, platicaremos un poquito acerca de esto y me voy a permitir comenzar con mi presentación. Muchas gracias. ¿Ya se visualiza? Sí, maestro. Perfecto, entonces comienzo con este tema de comercio exterior y reactivación económica en América Latina. Es muy importante comprender que en la actualidad el comercio intrarregional va a ser un mecanismo de reactivación económica, porque ante la situación que ha enfrentado sobre todo el comercio con Estados Unidos y Asia, creo que el desarrollo del comercio intrarregional va a permitir unas generaciones de flujos económicos interesantes. El comercio internacional en América Latina y el Caribe tuvo una pronunciada caída del 23% en 2020. Esto aún mayor que la que presentó durante la crisis financiera de 2009, cuando disminuyó un 21%. Y en este caso, lo que más afecta fueron los efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus COVID-19, sobre todo con la pausa que tuvieron muchas industrias en cuanto a sus sistemas de producción. Y sobre todo que también muchas de las industrias se adecuaron a esta nueva situación y empezaron a cambiar sus sistemas de producción enfocados más a cuestiones del tipo de salud. De acuerdo a la CEPAL, en su último informe menciona que las exportaciones regionales en 2023 fueron un 23% menores. Las importaciones lógicamente también cayeron en un 25% y que fueron superiores a la caída que tuvieron durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Hay otro punto que es muy importante, el sector turismo, ya que este arrastra exportaciones de servicios, principalmente en el Caribe. Cayó, creo, menciono un 50%, pero creo que fue mucho mayor su reducción. Entonces vemos cómo el sector turismo representa un ingreso importante para América Latina y el Caribe. Y el comercio interregional cayó casi en un 25%, principalmente en lo que es manufacturas. No debemos olvidar que, sobre todo, la cuestión de la producción de bienes manufacturados en el cono sur, llámese Brasil y Argentina, es bastante fuerte y bastante grande, y ellos mantienen, aparte de un gran comercio interregional, durante muchos años han sido grandes exportadores, por ejemplo, de soya y otros productos a China. De hecho, Brasil y Argentina tienen contratos muy grandes con China para la producción de soya, entre otros productos. Entonces, aparte de lo que sufre México con la cuestión del TEMEC, con la entrada en vigor del TEMEC y los cambios que hubo en materia regulatoria de comercio exterior, también la caída de las exportaciones de Brasil y Argentina impactaron en estos números a nivel regional.
El valor de las exportaciones de la región se redujo en un 17% entre enero y mayo de 2020 en comparación del mismo periodo de 2019. Esto fue durante los primeros meses de la pandemia y lógicamente si se hace ya el cálculo para todo 2020, la reducción será aún mayor. En los primeros 5 meses se registraron fuertes caídas en el valor de los envíos de América y Latina al Caribe. Se redujo en un 22% el envío de manufacturas y exportaciones a Estados Unidos, en un 14.3% los que van a la Unión Europea y casi un 24% los intrarregionales. Esto absorbe casi el 69% de las exportaciones totales de bienes en el 2019. Lo interesante aquí es ver que prácticamente solo el 30% restante es el que se genera para Asia. Seguimos dependiendo en gran mayoría de las exportaciones a Estados Unidos y sobre todo de las intrarregionales. Por lo tanto, nuestro mercado debe diversificarse y ya no solamente ver Estados Unidos o Asia, sino empezar a ver hacia nuestro propio mercado, pudiéramos decir con nuestros vecinos, empezar a generar un mayor valor agregado en cuanto a las exportaciones. Ahora, ¿qué viene como mecanismo de reactivación tras los efectos del COVID-19? De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, advierten que la recuperación va a depender de la evolución de la pandemia y de las respuestas de los gobiernos. Como saben, ya prácticamente todos los gobiernos a nivel mundial comenzaron ya con esquemas de vacunación. Lógicamente, estos se van dando a diferentes ritmos y en diferentes condiciones debido a las cuestiones económicas y de acceso a estas vacunas que tiene cada país. En el caso de México, nuestros periodos de vacunación pues son un poquito más largos que a lo mejor es lo que pueden estar presentando otros países. Mencionan que para mediados de año ya Israel debe haber vacunado prácticamente al 100% de su población. Emiratos Árabes Unidos también ya va muy avanzado en estos casos. Estados Unidos también ha avanzado mucho y se está quedando un poquito más rezagado lo que es América Latina y algunos países de Europa. Esto lógicamente va a presentar efectos negativos en los mecanismos de reactivación económica. De acuerdo al informe de la CEPAL, para reconstruir América Latina y el Caribe en cuestión de sus exportaciones, se deben considerar, primero, reducción de costos internos. Cuando estamos hablando de reducción de costos internos es una mejor programación de las actividades, integraciones de las cadenas de suministro hacia atrás y hacia adelante, y ya no depender tanto del suministro de bienes por parte de Asia, en este caso principalmente los productos que vienen de China, sino empezar a enfocarse a generar proveedores en la propia región que puedan atender las necesidades de la industria y de esta manera generar un mayor flujo comercial intrarregional. Promover una logística eficiente, fluida y segura mediante el rediseño de estrategias de inversión. Y esto va de la mano de lo que había yo mencionado anteriormente. Si la logística se da entre los mismos países de la región, los tiempos de traslado son menores, el costo de flete son menores y permite establecer mecanismos de proveeduría más aptos, idóneos y con un menor costo para las empresas que están establecidas en la región, principalmente de lo que es de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Mayor interoperabilidad de servicios. Dentro de esta interoperabilidad de servicios, y menciono lo siguiente, integración regional y fomentar la inteligencia logística, va muy de la mano de la creación de las zonas libres de comercio o las zonas de libre comercio. Existe una asociación, la Organización Mundial del Libre Comercio, que establece zonas libres en diferentes partes del mundo. En este caso, por ejemplo, hay en América Latina, hay en Argentina, hay en Brasil, hay en Guatemala, pero estas van más allá de solamente ser un operador logístico. Funcionan también como centros de integración tecnológica, parques industriales, donde se producen bienes con un valor agregado que a su vez son exportadas en condiciones de impuestos o impositivas a otros países de manera favorable y genera un flujo económico bastante interesante y sobre todo se está exportando
productos que ya llevan un valor agregado y, sobre todo, se le está dando una mayor importancia a la cuestión tecnológica. Creo que parte del desarrollo y de la reactivación económica se va a dar en medida de que los países de la región empiecen a invertir más en tecnología y empiecen a exportar bienes o servicios con un mayor valor agregado de forma tecnológica. Definitivamente hacia allá va lo que es la parte del desarrollo económico, y esto va a permitir una inteligencia logística que establece mecanismos de entrega, recepción de proveedurías, a lo mejor en una zona franca o zona libre, donde se lleva a cabo todo el proceso. Se recibe el insumo, se realiza, se manufactura y desde ahí mismo es exportado a otros países y prácticamente genera, sobre todo, trabajos con un valor agregado y unos mayores flujos económicos, sobre todo porque se da en divisa, lo que permite fortalecer las economías de los países de la región. Se menciona que el PIB mundial se redujo aproximadamente en un 5% durante 2020 y se espera que aumente en una misma cantidad para 2021. Yo creo que ya prácticamente el PIB no creo que alcance ese aumento del 5% en 2021, porque todavía esta segunda ola de contagios, o tercera ya para algunos, está afectando industrias que son consideradas como no esenciales. Todavía existen confinamientos, lo cual va a generar que la reactivación económica no se dé en los tiempos y en los periodos esperados de acuerdo a los pronósticos que se tenían para este año 2021. Menciona que esto se va a dar debido a la rapidez de distribución de la vacunación, así como que se aumente la confianza y que se puede ir aumentando la producción entre 1 y 2 puntos porcentuales en 2021. Yo creo que aproximadamente se va a llegar entre un 4%, pero todavía va a haber un déficit en comparación de lo que se redujo en 2020. ¿Por qué? Porque no todos los países están vacunando al mismo ritmo, ni todos los países están atendiendo la situación de salud de la misma manera. Otros factores que pueden influir en estos resultados son mercados inmobiliarios y bursátiles. Se está presentando una cuestión muy extraña. Las bolsas están creciendo y están ganando. Están ganando dinero. O sea, realmente dicen que han tenido unos resultados inesperados, aún con esta situación, y sobre todo se está dando por el crecimiento que ha tenido el sector salud en las bolsas a nivel mundial, y por otra parte, como esto es un dinero que al final de cuentas es de especulación, los grandes flujos de dinero se están moviendo a otros países y están generando ganancias en muchas bolsas a nivel mundial. Entonces, prácticamente la inversión bursátil no se ha detenido y ha ido creciendo y ha generado mucho rendimiento. Este rendimiento a su vez va a permitir que cuando esto se reactive existan flujos suficientes para poder invertir. Y el mercado inmobiliario, ¿por qué? Acuérdense que el mercado inmobiliario es una de las industrias, la industria de la construcción es de las industrias que más genera un flujo circular de la economía a nivel nacional. ¿Por qué? Porque implica mano de obra, muchos insumos, bienes, servicios. Entonces, si se da una reactivación en el mercado inmobiliario y de la construcción, esto va a permitir una rápida recuperación de la economía. El sector tecnológico, como habíamos mencionado, ¿quiénes han sido los grandes ganadores? Pues todos los que están aquí enmarcados: tecnología, inteligencia artificial y sobre todo comercio electrónico. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico, al verse las tiendas físicas cerradas o con poco acceso a los consumidores, lógicamente el comercio electrónico ha crecido exponencialmente y la tendencia es que va a seguir en ese rubro y va a seguir creciendo. Entonces, vemos que los grandes ganadores tras esta pandemia fueron los sectores bursátiles, sobre todo apuntalado por el sector salud, sector de la tecnología, que va de la mano de lo que es comercio electrónico e inteligencia artificial. Esto permitiría hasta un 3% de expansión del comercio como tal. La actual previsión comercial de un crecimiento del 7.2 para 2021 parece estar más próxima a la hipótesis de la débil recuperación que a un rápido retorno a la tendencia.
como podemos ver en estas gráficas, el comercio de mercancías, aunque se ha visto afectado y se ha visto reducido, no va a poder alcanzar los niveles que venía de tendencia, ¿no? Aquí tenemos esta línea como naranja, que era la tendencia de crecimiento, y aquí tenemos la línea azul de lo que es lo previsto. Se va a recuperar un poco, pero todavía vamos a tener un déficit, por lo menos en comparación del año 2020. Y bueno, vamos a ver ahorita unos números que nos muestran el crecimiento de las exportaciones en comparación de 2020 para la región. Se espera que para 2021 aumente las exportaciones a América del Norte en un 10.7%, aunque se vieron reducidas en 2020 en un 14.7%, por lo tanto hay un déficit. Lo mismo sucede para América Central y del Sur, Europa, Asia y otras regiones. Prácticamente, salvo las de Asia, las demás presentan un déficit. Las importaciones, pues también van a ser un poco menores que las que se tenían previstas de lo que se perdió en 2020. Por lo tanto, esa depresión o ese decrecimiento del comercio internacional, al final de cuentas, se ve reflejado en menos circulante para las organizaciones y las empresas, y a su vez esto también genera un menor ingreso para los gobiernos tras la captación de impuestos y derechos y aprovechamientos. El PIB también, pues lógicamente, se va a ver reducido. América del Norte dice que recupera un 3.9 y perdió un 4.4. América Central, pues se ve todavía mucho más afectado entre lo que perdió y lo que recupera. Europa, una tendencia similar. El único que va a crecer más es Asia, sobre todo, ¿por qué? Por las grandes cantidades de exportaciones y de volúmenes de mercancías manufacturadas que exporta, y otras regiones que prácticamente van a seguir con déficit. Dice que se prevé que todas las regiones registren importantes aumentos de sus volúmenes de exportaciones y de importaciones en 2021, pero no suficientes para recuperar lo perdido en este 2020. Tenemos aquí algunas posibles trayectorias del comercio tras la segunda ola del COVID. Dice que se gestionará mejor de acuerdo a la experiencia adquirida con la enfermedad, y a lo mejor se requieran medidas de confinamiento más limitadas y las cuales generarían un impacto económico menor. Vemos que ahora en la realidad y la práctica, la segunda ola de confinamiento ha sido todavía bastante rígida, y aunque no fue tan fuerte como la primera, sigue impactando sobre todo en los comercios al detalle, y esto a su vez genera un impacto económico en la población, ya que los ingresos son menores, y a su vez genera un menor flujo de mercancías, tanto de importaciones como exportaciones, y una tendencia a un control mayor del gasto, y a lo mejor se deprime el consumo, sobre todo porque el consumidor o las personas prefieren ahorrar o mantener su dinero ahorrado para alguna emergencia, y se ha reducido de manera sustancial el consumo de bienes manufacturados. Pues por mi parte, esta es la pequeña exposición que les quería yo presentar acerca de cuáles han sido los mecanismos que se buscan como reactivación económica para América Latina, y creo que la tendencia en este momento va a ser, sobre todo, el desarrollo del comercio intrarregional, ver hacia nuestros vecinos del sur, no solamente hacia nuestros vecinos del norte. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de producción de bienes manufacturados, sobre todo en América Central y en el cono sur, que requieren de proveedores e insumos. Entonces, como país debemos empezar a ver un poquito más hacia nuestros vecinos, sobre todo del cono sur, que llevan bastantes años ya manufacturando en muy buen nivel, y que han establecido vínculos muy sólidos, sobre todo con Asia. ¿Qué más viene como mecanismo de reactivación económica? Viene el TEMEC. Hay muchos cambios en materia de aranceles, reglas de orígenes, pero como tal no fue tan agresivo como se pensó en un momento. Al contrario, yo creo que permite una mayor flexibilización, sobre todo en las reglas de origen,
para los productos manufacturados en México y va a permitir que los flujos de mercancías hacia Estados Unidos sean constantes. También, ya México no es solamente un país que genera manufacturas de bajo costos, sino que tiene ya una integración de bienes con un alto nivel tecnológico y que lógicamente generan un valor agregado y sobre todo ya son bienes con un mayor costo y con una mayor especialización, que no se pueden ir tan fácil del país solamente por una cuestión de mano de obra. De hecho, creo que la tendencia en cuanto a las empresas exportadoras es que esto ya sus sueldos son siguen en aumento los sueldos y va a permitir a su vez generar una mayor inversión en tecnología y en productos manufacturados con un mayor grado de integración tecnológica. No sé si alguien quisiera comentar algo, tuviera alguna pregunta. Adelante, Alberto, ¿correcto? Sí. ¿Tiene apagado su micrófono? Y gusta activar su micrófono, si está amable. Perdón, ahí me oyen. Sí. Ahí sí, ya le oímos. Maestro, mucho gusto. Igualmente. Solo nada más para hacer unos comentarios respecto de lo que usted platica ahorita. Considero de entrada que para que se lleve a cabo una reactivación económica en lo que es la parte de América Latina, como bien lo nombraba usted y lo comentaba, necesitamos basarnos en un comercio intrarregional, ¿no? Para de ahí partir a lo que son las diversas economías de escala. Pero por otro lado, creo que debemos primero como país atender a la situación que prevalece en cuanto a lo que es la pandemia y tratar de hacer más dinámica los pros y contras de esta pandemia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se deben de flexibilizar un poco las políticas de salubridad a las empresas para que éstas puedan tener un poquito más de dinamismo. En segundo lugar, considero se deben de facilitar la normatividad fiscal por parte del gobierno de México hacia las empresas productoras y sobre todo a las empresas de maquila y que se dedican a la transformación de productos para su importación. Y en tercer lugar, creo que también se debería de llevar a cabo lo que es el apoyo del mismo gobierno hacia estas empresas en el sentido ya sea económico o en el sentido de exención de beneficios fiscales, como lo venía comentando anteriormente. Nosotros, por posicionamiento geopolítico, tenemos una relación comercial muy dinámica con Estados Unidos. De hecho, casi el 80% de nuestro comercio depende de ellos. Estados Unidos nos va a arrastrar en su dinámica comercial y obviamente derivado del TEMEC, nosotros probablemente no tengamos la misma dinámica de crecimiento porque en la nueva negociación hubieron muchos puntos en los cuales obviamente no salimos muy beneficiados, dentro de los cuales mencionaba usted ahorita las reglas de origen cambiaron sustancialmente en muchos sentidos. Aunado a eso, tenemos también la situación de que necesitamos mano de obra más calificada y necesitamos más inversión. Yo tengo conocimiento de 2 empresas a las cuales les trabajo aquí en México, en el puerto de Veracruz, y estas empresas tenían planeado invertir, una de ellas $1,400 millones para desarrollo de una infraestructura en Tepeji del Río, que se iba a llevar aproximadamente 4 años, y derivado de la actual condición de las políticas de gobierno, decidieron irse a Brasil. La otra traía un programa de inversión de aproximadamente $800 millones, invertir a 3 años, y obviamente también decidió suspenderla. Entonces, yo creo que para que la reactivación en lo concerniente a México que yo lo veo como uno de los países
que está a la cabeza de la dinámica comercial en el continente americano, se deben de generar muchas situaciones de oportunidad, sobre todo de oportunidad y fomento empresarial para que puedan seguir subsistiendo. De otra manera, yo lo veo muy complicado, en la práctica se ve muy complicado que las empresas puedan seguir una dinámica de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos y Canadá, y en la cual obviamente nos vamos a quedar muy, muy atrasados. El TEMEC involucra situaciones y modificaciones en la normatividad laboral que nos dejaron en mucha desventaja. Son cuestiones muy técnicas y de las cuales tampoco hemos podido emparejarnos ni hemos podido alinear la cuestión laboral con la que nos está exigiendo el TEMEC. De hecho, hay ciertas discrepancias que creo que usted ha de saber por ahí respecto de lo que se tiene que aplicar a las empresas mexicanas o a las empresas maquiladoras mexicanas en relación con la paridad que debe de haber con Estados Unidos y Canadá. Los mercados naturales de Centroamérica y América del Sur, para identificarlos geográficamente, vienen siendo, de Brasil viene siendo Europa, y de la parte de Chile, Ecuador y Perú viene siendo el mercado asiático. Ellos ya tienen integrados bloques comerciales muy definidos en cuanto a lo que es su dinámica comercial. Por eso le comentaba yo que creo que nosotros dentro de la geopolítica y dentro de la integración regional de economía a escala, debemos facilitar y poder agilizar nuestra dinámica comercial con Estados Unidos, para que así en conjunto la parte norte de América, la parte de Centroamérica y la parte sur de América puedan hacer una región integral en el intercambio de sus bienes y servicios. Porque de otra manera, considero y lo hemos visto a través de la historia del comercio y a través de diferentes proyectos de integración, como lo era un proyecto comercial que existió desde la era de Bush, que por eso nace también el TLCAN, era integrar a toda América en un mercado común, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se vayan produciendo frentes comerciales que se puedan explotar debidamente con Europa, con la parte de Asia, con el nuevo tratado que entró en vigor ahorita en enero de la PEC, del Pacífico, donde intervienen N cantidad de países, que es toda la cuenca, todos los países de la cuenca del Pacífico. Entonces, regresando a la parte de la reactivación económica de Latinoamérica, yo creo que lo que acabo de comentar, salvo su mejor opinión, pudiera ser algo en lo cual se pudiera fortalecer la parte de una dinámica de reactivación comercial para todos los países. En concreto, con la de México, como bien le había comentado, flexibilizar las normatividades sanitarias, facilitarle apoyos económicos y exenciones fiscales a las empresas y sobre todo darles una fehaciente seguridad en el marco jurídico de inversión extranjera. Generar un gobierno, que el gobierno genere la confianza de la inversión, porque desgraciadamente nosotros somos un país que en realidad no tenemos algo que produzcamos como tal. Somos un país maquilador, somos un país que dependemos en gran medida de la inversión extranjera. Y somos un país que no tiene la base económica para poder salir adelante de manera independiente como lo puede hacer, no sé, Dubái, ¿no? Por llamarlo así, que dio un giro brutal en su parte de turismo y está dejando las energías fósiles. Entonces, nosotros siempre hemos sido o dependemos en mayor medida de un sector de maquila. Podemos ver la frontera norte, en donde desde Tijuana hasta la parte de Tamaulipas hay empresas que tienen sus maquiladoras, ¿no? Mitsubishi, Panasonic, LG, Samsung, empresas que generan mucho empleo y que aprovechan debidamente el Tratado de Libre Comercio, que ahora ya se volvió TEMEC. Entonces, independientemente de todo
lo comentado. Creo que sí deberíamos dentro de lo que es la academia, se debería de hacer un énfasis más que nada en lo que es la parte interna de cada país. Como le comentaba yo, en la parte de nosotros, creo que se deben de revitalizar, de observar, de volver a plantear y generar nuevas medidas de las que ya les había yo mencionado anteriormente, en la parte sanitaria, en la parte de inversión, en la parte de exención fiscal, que pueda fomentar, dar seguridad y que pueda dar un jale y mayor atracción a las empresas, porque pues al final del día las empresas productoras, maquiladoras de servicios, son las que generan el flujo de dinero, ¿no? En todos sus sectores y en todos sus dinamismos. Entonces, esa era mi opinión, independientemente de todo lo comentado. Y bueno, les agradezco que me hayan escuchado a la sala externa. Gracias, Alberto. Y bueno, comentaba usted la cuestión de los apoyos en materia impositiva, fiscal, y sí, de acuerdo a la OMC, somos el segundo o tercer país que menos apoyo ofreció a las empresas en materia fiscal, ¿no? Exenciones fiscales o apoyos fiscales. Estamos nada más, me parece que atrás de Nigeria o por ahí. Sí. Perdón, se me olvidaba comentarle también que el proyecto que se tenía de las zonas económicas, Especiales. las zonas especiales de transformación fueron canceladas y eso representa para nosotros una competencia menos dentro de los parámetros de la economía. Entonces, eso también nos viene a pegar muchísimo. Sí, pero fíjate que en ese aspecto de las zonas económicas especiales, aunque fue cancelado el proyecto, se retoma un poquito con lo de las zonas libres, que yo creo que de cierta manera va a venir a impulsar realmente la exportación de otra clase de bienes, dejando atrás un poquito lo que es la cuestión de maquila y sobre todo el manejar una zona libre o franca de la manera correcta puede ser de mucho beneficio para los exportadores, sobre todo de bienes de consumo, ¿no? Y que lógicamente en un momento dado esa zona libre o franca se pueda ampliar a ser una especie de parque tecnológico o parque de manufactura, ¿no? Sí, porque a través de una economía de escala bien planteada, nosotros podemos ser generadores y competitivos en el medio de la producción interna. O sea, nosotros podemos ser países, podemos tener empresas productoras siempre y cuando se beneficien de un sector económico, ¿no? Aquí lo que considero yo deberíamos de aprovechar, ¿para qué? Para que se genere la derrama económica, porque de otra manera no vas a salir, no vas a poder generar empresas productoras si no hay modo de que haya circulante de dinero, ¿no? Que se genere derrama económica, que se genere o que se dé la oportunidad de generar una economía de escala, ¿no? Entonces, digo, los proyectos son interesantes, pero sí habría que hacer énfasis y habría que ver la parte de fortalecer la empresa interna, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias, qué amable. Tengo por aquí alguien más que quisiera comentar. Convert, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Contreras. En relación con las zonas, libres que se comenta, tenemos, por ejemplo, acá en Tabasco, el área Tenosique, que es frontera con Guatemala. Yo no sé si ya está en vigor ese asunto de las zonas libres, pero ¿por qué no se aprovecha o por qué no se ha aprovechado esas zonas o se aprovechará con la atracción de manufactureras, como dice el licenciado Alberto, que son las que generan el flujo efectivo y generan empleos? Vaya, teniendo en cuenta que tienes ahí pegadito toda la entrada a Centroamérica y aprovechando esos estímulos fiscales que se pueden haber en esas zonas para hacer maquilas estilo como lo comentaba Tamaulipas, Tijuana, y mandar toda esa mercancía, toda esa exportación tanto a Centroamérica y a Estados Unidos. Siempre se ha visto como siempre lo he visto yo como una oportunidad de esa zona de Tabasco, que nada más está dedicada a la ganadería o a la pastura o a la producción de planta de palma de aceite o algo así, cuando se pueden aprovechar este tipo de recursos de zonas libres
para atraer pues, empresas, maquilas. Y se me viene a la mente maquila textil, porque en una maquiladora automotriz pues pues, evidentemente carecemos de estructura, de mano de obra calificada, etcétera. Entonces, sí, esa es mi duda, ¿por qué no se ha aprovechado o por qué no se aprovechará tal vez esa zona libre, ¿no? Para hacer este tipo de inversiones fuertes y no tener tan olvidada esa zona de los ríos, porque todo se concentra en este caso, lo poco que se invierte pues es en Villahermosa o en las petroleras. Bueno, haciendo un comentario acerca de lo que preguntas aquí es, primero, por ejemplo, Tenosique y Balancán van a tener beneficios fiscales como tienen la zona norte de nuestro país, pero como tal no es una zona libre. La única que va a ser zona libre va a ser Chetumal, donde pueden entrar mercancías sin pagar impuestos y ahí pueden ser reexpedidas a otros países o ya importadas a territorio nacional, pero lógicamente para generar una infraestructura de tipo de manufactura pues requiere tiempo e inversiones. Creo que el mismo desarrollo de la zona libre le va a ir dando esa dinámica y poco a poco se van a ir generando inversiones de capital, ¿no? Para la elaboración de bienes y productos manufacturados. Va a tomar un tiempo, claro, ¿no? Porque eso, lógicamente, la propia construcción de la planta física toma un tiempo, ¿no? Y sobre todo, piensa quién realmente se va a ir a establecer ahí, buscando ir hacia qué mercado. Y bien importante, hay que reconocerlo también, si se va a colocar alguien ahí para producir algo, también con qué mano de obra debe contar en la región para poder atender sus necesidades de personal, ¿no? En el caso de Tenosique y Balancán, lo que van a tener son reducciones en el IVA y en el ISR, y están desde el 1 de enero. ¿Para qué? Para hacer más atractivo el comercio internacional en ese punto, ¿no? Pero prácticamente yo creo que sí se va a llegar a desarrollar las zonas libres y creo que si funciona, lógicamente se va a replicar en otras partes del país, pero como todo, va a tener un tiempo, ¿no? Un tiempo de ajuste y como tal de operatividad y ver ahí realmente qué camino llevan esas zonas libres, ¿no? Gracias. Y Tenosique, ¿por qué no entró como tal como zona? Si sí está pegado ahí con... Son decretos presidenciales y lo único que se le dio fue exenciones en materia de IVA, reducción en materia de IVA e ISR, ¿no? Pero eso bien aprovechado puede ser muy, muy atractiva la inversión en esos lugares, pero creo que también va a tomar un tiempo que lógicamente los inversionistas sepan cuáles son las ventajas a las que pueden acceder y sobre todo hacia qué mercado van a ir, ¿no? Porque prácticamente el que se establezca ahí o importa de Centroamérica o exporta a Centroamérica, va a ser su mercado natural, no tiene para dónde hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene puerto. No tiene puerto, no tiene salida al mar, entonces es única y exclusivamente terrestre a lo que es Centroamérica o de importaciones terrestres de Centroamérica hacia México, ¿no? Gracias. Muchas veces. Gracias. Muchas veces. Perdón. Escuchar al maestro Jesús Rivas. Si quisiera usted, por favor, darnos opinión y la conclusión de este webinar. No, yo quisiera más que mi opinión, digo, porque Germán y Alberto también aportaron puntos muy interesantes. Yo, Germán, quisiera comentar un poco en torno al comentario de Alberto. Es que, bueno, vivimos en un mundo evidentemente globalizado. Si alguien tenía duda, pues la pandemia nos lo ha mostrado de manera fehaciente. Hay hoy lo que es el contexto de la triada del comercio internacional, que se ha fortalecido ahora porque Asia, pues durante mucho tiempo fue Japón dominante, ahora China, y precisamente comentaba Alberto, hace unos par de meses, pues China logró concretar junto con Japón, con Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y otros países asiáticos, un acuerdo de libre comercio muy importante que lo convierte desde luego en un punto atractivo. Hace aproximadamente 5 meses estuvo aquí en México, no menos, como 4 meses estuvo en México la ministra de Relaciones Exteriores de España, que bueno, aparte de venir a acordar algunos temas para la conmemoración de los 500 años de la Declaración de Independencia de México, habló sobre la necesidad de renovar el acuerdo de libre comercio que tenemos con la Unión Europea, que sigue siendo importante, no obstante que uno de los socios importantes del
Reino Unido pues, acaba de salir, pero pues también pues, per se es un tema interesante. Ese punto de la vinculación con el exterior, pero también además, Germán, quisiera preguntarte por qué durante mucho tiempo, y esto en una plática hace unas semanas, aquí también en un webinar, comentaba yo de que en el tiempo de Benito Juárez, pues se hizo el esfuerzo y se ofreció a Estados Unidos el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec. Y una de las obras que no se le ha dado, a mi juicio, tanta difusión como ha hecho el Tren Maya y la propia refinería de aquí de Dos Bocas, es el tema de este tren transísmico que va a unir a Salina Cruz con Coatzacoalcos, y que creo que puede ser un factor muy importante para poder establecer un tránsito interoceánico con Europa y con Asia, porque pues estamos hablando de cerca de 5,000 kilómetros entre el istmo y el canal de Panamá. Esto obviamente habla de que va a haber un ahorro muy significativo en el recorrido de los barcos, y aunque bueno, se ha hecho un esfuerzo muy importante para modificar las rutas, esto creo que es un tema importante. Quisiera escuchar tu punto de vista. Y la otra, Germán, es que es lo que pues le preocupa a Conver, y Alberto también lo señaló. No hay duda de que el gobierno federal tiene que afinar sus políticas públicas, sobre todo en incentivar la inversión privada. En estos días, la señora Cloutier, ahora la nueva secretaria de Economía, ha ofrecido que se van a dar a conocer algunos componentes para poder generar esta inversión privada. Ya ha habido, esta sería la tercera ocasión, el año del 2019 escuchamos ahí una serie de obras que no hemos visto con claridad si ya se han concretado o no. Hace unos meses volvimos a ir a otras, pero ahora bueno, se habla. Pero creo que la certidumbre sobre todo y el Estado de Derecho son dos factores que tienen que existir, porque a final de cuentas los inversionistas, como bien dijo Alberto, pues van a otras partes pues a obtener utilidades lícitas, desde luego deben de ser, pero obviamente con la garantía que el Estado les otorgue. Y en ese sentido, para el caso específico de Tabasco, y sobre todo viendo el tema del TEMEX, concuerdo con Alberto en el sentido de que el tratado en Telecam pues nos convirtió en manufactureros, ¿verdad? En los fabricantes de juguetes, de automóviles y de una serie de elementos que iban al mercado norteamericano y canadiense. Y las reglas de origen nos ayudaron a que hubieran inversiones especiales, pero creo, por ejemplo, en el TEMEC, en lo que yo me he adentrado, que se abren ventanas de oportunidad para poder desarrollar, por ejemplo, en el sector automotriz, el segmento de autopartes, ya no como maquiladores, sino como fabricantes de estas partes. Ahora con el descubrimiento de ese yacimiento de uranio muy importante de 280,000 toneladas en Sonora, y que Telsa está pues algunas millas no muy lejanas, y Telsa ahora se ha convertido en uno de los generadores de riqueza con el tema de automóviles híbridos y eléctricos, también se abre una ventana de oportunidad en esa zona para la producción de baterías de litio que puedan en un momento determinado abastecer los automóviles, incluso a la industria tecnológica. ¿Cuál es tu visión, Germán, de estas posibilidades que se pueden abrir? Pero creo que lo que dice Alberto, debe haber certidumbre para la inversión. Bueno, yo creo que primero trataría el tema del tren transísmico, ¿no? Realmente, al momento que se dé esa obra, va a permitir un mayor flujo comercial, tanto de exportación como de importación de Asia, ya que es muy complejo solamente trabajar por Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Sobre todo, si se traen cosas y se van a trasladar al centro del país, tiene condiciones especiales de seguridad y sobre todo los costos, ¿no? Entonces, contar prácticamente con un puerto con acceso a Asia en Salina Cruz permitiría un flujo muy interesante de mercancías, ya que todo lo que se genera en esta zona sureste se pudiera exportar prácticamente directamente enviándolos a Salina Cruz, ¿no? Porque lógicamente se establecerían ya rutas comerciales de Asia a Salina Cruz. Creo que es de los proyectos más interesantes y sobre todo vendría a revitalizar la cuestión de manufacturas en la región, ¿no? Que se ha tenido un poquito olvidada en esa parte. Por otra parte, el TEMEC. Hemos sido maquiladores, hemos sido fabricantes de piezas de autopartes, televisiones, teléfonos celulares, pero creo que dentro de las cuestiones que más aprieta el TEMEC, que es con la cuestión de la igualdad de los salarios y todo, entonces se tiene que empezar a trabajar en desarrollos tecnológicos. Bien lo comentaba yo,
que se tiene que desarrollar tecnología para empezar a fabricar productos o vender tecnología, pero que sea realizada aquí, pero con un valor agregado a las empresas nacionales, no solamente el que viene y yo le fabrico y se lo vuelvo a exportar. Vamos a pensar el famoso IMEX, ¿no? Lo único que hago es importo las piezas o los insumos, no pago impuestos, manufacturo y lo vuelvo a exportar. No generé, ni el único valor agregado que generé fue la contratación de personal, pero a lo mejor no una mano de obra calificada, pero tampoco como empresa me está dejando una riqueza, ya que solamente hago una labor de maquila como tal. Entonces yo creo que la inversión en tecnología y sobre todo estos candados que pone el TEMEC, que forza un poquito más a las cuestiones en cuestiones laborales, tratar de igualar condiciones que bueno, nunca se van a igualar, va a generar que las empresas empiecen a trabajar más en la parte tecnológica para que realmente les deje un valor agregado en materia de beneficios económicos, ¿no? Por otra parte, la cuestión fiscal. No se ha tenido apoyo del gobierno hacia las empresas en materia impositiva, lo cual va generando que sobre todo las empresas sufran más para mantenerse abiertas. Y si la política en materia fiscal no cambia para empezar a ayudar un poco a las empresas, van a sufrir muchísimo más de lo que han estado sufriendo. Y por último, a mí me tocó la experiencia de estar trabajando a una empresa que está construyendo, una empresa de Malasia, que está construyendo unas plataformas en Ciudad del Carmen, y ya prácticamente están por terminar las plataformas. Lo que no están seguros ellos es, debido a las nuevas condiciones que están enfrentando en materia de inversión extranjera, es si van a continuar con la operatividad de las mismas, porque el contrato originalmente era para la manufactura y construcción de las plataformas y después la operatividad de las mismas, pero dicen que cada vez están teniendo más restricciones para el flujo de capital entre Malasia, Estados Unidos y México, y que están teniendo más candados para poder repatriar sus utilidades. Entonces, si no existe una certidumbre en materia de inversión extranjera, que ha sido prácticamente lo que ha sostenido nuestra economía durante muchos años, porque no lo podemos negar, esa inversión extranjera, sobre todo la que ha venido a generar una inversión extranjera directa en manufactura, bienes de capital. Creo que si no se da una certidumbre y no se generan las condiciones, va a empezar a aumentar la deserción de empresas de nuestro país o que decidan no invertir en nuestro país. Dos ejemplos, yo claro, Iberdrola en la cuestión energética y Constellation Brands que le clausuraron la planta, ¿no? Ya prácticamente una planta ya, pues ya funcionando, ¿no? Como tal o por funcionar, se la clausuraron y ¿dónde queda toda esa inversión, no? Y sobre todo, el costo de oportunidad para esas empresas, por ejemplo, en el caso de Constellation Brands, de tiempo y dinero, ¿no? Porque fue un tiempo que utilizaron para construir una planta, para abastecer ciertos mercados, o hacer frente a ciertos compromisos, y es primero el tiempo y la cantidad de dinero tan grande que invirtieron y que prácticamente se va a la basura, ¿no? Todo porque alguien al final dijo que se está consumiendo el agua y no funciona, cuando, bueno, a lo mejor sí consume agua, pero también se fabrica cerveza en Monterrey y no hay agua, ¿no? Y se fabrica cerveza en Mérida y no tienen agua, y prácticamente, o se fabrica cerveza en Mérida y no tienen agua, ¿no? Entonces, realmente yo creo que son cuestiones que sí afectan la imagen como país y sobre todo dejan en un estado de indefensión a los inversionistas extranjeros, ¿no? Y si eso no se regula, vamos a seguir sufriendo de este tipo de situaciones y cada vez vamos a ser menos atractivos como destino de inversión extranjera. Gracias, Germán. No, muchísimas gracias. Bueno, quisiera dar un agradecimiento especial a la licenciada Fabiola Briceño González. Ella es orientadora vocacional del Colegio México. Gracias por su participación. A la licenciada Elsa Guadalupe Pérez Vázquez, orientadora educativa del plantel 28 de Cobatap. Muchas gracias. Maestro Cuevas, quisiera saber si usted va a dar unas palabras antes de terminar. Sí, claro, maestra. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer al doctor Germán Martínez Prat por su intervención. Siempre
atinada y oportuna, además de un tema tan pertinente como el que estamos tratando el día de hoy. También, por supuesto, agradecer a nuestro rector que siempre está impulsando este tipo de iniciativas y sobre todo los temas que interesan para nuestros estudiantes. Quiero particularmente agradecer la presencia de las orientadoras de las distintas escuelas que están aquí presentes, del plantel 28 de Coatap y del Colegio México, porque precisamente este tipo de iniciativas tienen como propósito el que ustedes puedan observar al interior de la universidad la calidad de docentes con las que contamos, su formación tan, diríamos, acorde a los temas que ellos tratan y la importancia que esto tiene en la potencial matrícula o al potencial estudiante de nosotros que quiera incorporarse a nuestras aulas a estudiar licenciaturas como esta, que es Comercio Exterior y Aduanas, y que también son temas que obviamente tienen una relación directa con la administración de empresas, que también es otra licenciatura, la contaduría pública y el mismo derecho, ¿no? Hoy el conocimiento, bueno, o no hoy, pero de hace unos años para acá, sabemos que todas las disciplinas de conocimiento se interrelacionan, ¿no? Nada puede quedar ajeno. Quien participaba hace rato, Alberto Valdés, es abogado, avecindado en Veracruz, un amigo de muchos años, a quien saludo, y que tiene una formación muy vasta, no solamente en leyes aduaneras, sino particularmente en el tema del comercio exterior. Por eso pudo desenvolverse bastante bien en lo que argumentaba con Germán. Así que, pues, gracias a las orientadoras que están aquí presentes y ojalá puedan ustedes también invitar a sus estudiantes que se acerquen con nosotros, que visiten nuestro portal o que acudan con un servidor directamente para que puedan aclarar todas sus dudas con respecto a nuestros estudios, nuestras licenciaturas, cualquiera de ellas en las que están en esta universidad. Pues muchas gracias. Sería todo lo que tengo que decir. Gracias, maestra. Bueno, pues damos por terminado este webinar. Agradecemos a todos su participación. Maestro Germán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Volverlo a ver. Un gusto saludarle. Rector, muchas gracias, me da gusto saludarlos. Gracias. Y bueno, esperemos, como dice el maestro Cuevas, que esta sirva como una plataforma para invitar a los jóvenes a conocer nuestra institución y la importancia de los catedráticos, la calidad de catedráticos que tenemos. Señor rector, buenas noches. Gracias, Maricarmen. Gracias, Germán, muy amable por su participación. Alberto, muy gentil por estar acompañándonos desde Veracruz, a tus comentarios, y a todos los compañeros estudiantes, compañeros de esta institución, a nuestra compañera Mireya Coronado, que es su directora de un plantel del Colegio de Bachilleres. Gracias, todos ustedes, doctor. Gracias, pues esta es una muestra de lo que estamos haciendo en la universidad. Yo agradezco mucho al FIDEC, Alejandra Mejía, el esfuerzo que está haciendo, y a los compañeros directores, coordinadores de programas, porque pues esto es lo que muestra a una institución que, no obstante estas circunstancias complejas que estamos viviendo desde el año pasado, pues estamos en la dinámica de ofrecer a nuestros estudiantes intramuros y extramuros pues estas calidades como la que hoy muestra uno de nuestros maestros, Germán Martínez, que bueno, que retorna a nuestra universidad, de la cual desde hace mucho tiempo es parte. Gracias a todos ustedes, que pasen buenas noches y por favor cuídense, porque sigue allá el niño del COVID ahí haciendo sus estragos. Gracias, Claudia, por estar aquí. Hay que invitar a más estudiantes de prepa, Claudia, a estas pláticas. Sí, maestro, muchas gracias. Sí. Bueno. Gracias. Buenas noches. Gracias. Marina, buenas noches, Marina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Julio. Hasta luego, señor rector. Descansen, buenas noches. Un placer verlos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Descansen. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.